Evangelio de Mateo, gloria al Señor, el capítulo 21. Gloria al Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Gloria a nuestro Dios. Amén. ¿Estamos allí, hermanos? Los invito para que estén puestos sobre sus pies. Gloria al Señor. Mateo capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 33 al 45, amén. Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 33 al 45, leemos la palabra del Señor con la autoridad de nuestro Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Enviando de nuevo otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apedrémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenían por profeta. Amén. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, te damos la alabanza. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de llegar en esta mañana a tu casa para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, para darte la alabanza, para darte toda la adoración, Señor. Pero también hemos llegado, Señor, para oír tu palabra, Dios. Y queremos, Señor, pedirte de manera especial, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú ministres nuestros corazones, Dios de gloria, que nosotros podamos entender, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios mío, en esta mañana para comprender tu palabra, Señor, para atender, Señor, a lo que ella nos quiere enseñar, Dios mío, porque esta es una palabra viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de dos filos, bendito Dios de gloria. Señor, Padre, yo te pido, Señor, que te lleves toda distracción en esta mañana, Dios mío. Padre, toda cadena, todo sueño, toda pereza, Dios mío, que en este momento, Señor, salgan de este lugar para que nosotros podamos estar dispuestos, Señor, y atentos, Dios de gloria. Ayúdanos a atesorar esta palabra en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Puede ponerse cómodo, hermano, dándole gloria al Señor y bríndele un fuerte aplauso a Dios. Maravilloso es el nombre del Señor, amén. Hermano, vemos que en las Escrituras en muchas ocasiones el Señor usó las parábolas para dar un mensaje al pueblo. La palabra del Señor dice: y les hablaba por parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Y el propósito de las parábolas muchas veces tenía un mensaje oculto.
para que todo aquel que estaba interesado en ese mensaje oculto o no entendía las palabras que el Señor estaba diciendo, pues se acercara a él a preguntarle el significado de sus palabras. Y pues simplemente habían otros que escuchaban y no se interesaban y seguían su camino. En muchas de las parábolas el Señor las usó para hablar de salvación, pero esta es una parábola totalmente diferente. Y es una parábola que va dirigida claramente a los líderes religiosos de Israel. Y a través de esta parábola nos cuenta una anécdota acerca de un hombre que tenía una viña, la cual pues la arrendó y esperaba recibir los frutos de la viña, que eran su ganancia, pero vemos que pasa totalmente todo lo contrario. Por eso en esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema: sucedió lo que nadie se esperaba. Sucedió lo que nadie se esperaba. ¿Y cuántas veces quizás a nosotros no nos ha pasado que pasan las cosas que nosotros no esperamos que sucedan? Que nosotros quizás estamos esperando un resultado, pero se da otro totalmente diferente. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado, hermanos? Que quizás nosotros planeamos algo y por eso muchas veces decimos: es mejor no planear, porque siempre sale todo lo contrario a lo que uno planea. Y esta es un tipo de historia de esa clase, que no se esperaba que las cosas acontecieran de esta manera, que las cosas sucedieran tal cual como se presentaron. Y en esta parábola, hermano, hay dos ejes centrales, que es el detonante de todo el problema. Vamos a hablar bajo 3 puntos en esta mañana, hermano. Y vamos a hablar del primer punto, que es la viña y su dueño. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? La viña y su dueño. Entonces, Mateo capítulo 21, el versículo 33, donde comenzamos esta mañana la lectura, nos dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. O sea que no nos habla simplemente de un hombre y ya, sino que hace la aclaración que era un padre de familia, lo que nos quiere decir que ese hombre tenía una descendencia. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Que dice: plantó una viña. Pero ¿quién es esta viña? ¿A quién hace referencia la viña? ¿Y a quién hace referencia este padre de familia? Vamos a ir a Isaías, el capítulo número 5. Gloria al Señor. Isaías, el capítulo 5. Usted puede alabar a Dios, hermano. Isaías, el capítulo 5, capítulo 5, versículo 1 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿En dónde estaba la ladera? La viña, perdón, en una ladera fértil. Lo que quiere decir que esa viña sí o sí iba a producir frutos. Pero dice: la había cercado, había despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres.
O sea que el resultado de la viña no fue el resultado que esperaba el dueño de la viña. No era el resultado que se estaba esperando. Pero en el versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová. ¿Quién es el dueño de la viña? Nuestro Dios. Jehová de los ejércitos es el dueño de la viña. Dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Quién es la viña? ¿Quién es la viña? El pueblo de Israel. Es la viña. Dice: y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces ahí nosotros entendemos que la parábola que el Señor está utilizando en Mateo capítulo 21, el versículo 33, está dirigida al pueblo de Israel, que representan la viña, que fue plantada, hermano, y que usted encuentra en los Salmos, que dice que el Señor tomó su vid y la sacó de Egipto y la plantó en una ladera fértil que representa la tierra prometida, que fluía leche y miel. Y el propósito de plantar esta viña era que diera fruto, ¿cierto? Porque si nosotros vamos a sembrar algo, usted no está diciendo: lo voy a sembrar para ver si da, sino que usted lo siembra con la certeza de que va a hallar frutos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Pero hermano, usted se da cuenta que esa viña no produjo los frutos esperados, que en lugar de dar buenos frutos, no dio frutos agradables, que no dio los frutos que Dios esperaba de ese pueblo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y usted quizás dice: bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues hermano, esa viña también nos representa a nosotros como iglesia, la cual el Señor dice que saca del mundo y nos hace parte de su pueblo, que ahora nosotros somos parte de ese linaje de Dios, y que como nosotros representamos esta viña, Él está esperando que usted y yo demos frutos. Que demos frutos, hermanos. Y usted encuentra en la palabra del Señor que en una ocasión Juan expresa lo siguiente y dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. La pregunta que yo le hago en esta mañana, y es una pregunta para todos: ¿estamos dando los frutos que Dios espera que nosotros demos? ¿Estoy dando los frutos que Él quiere que yo dé? Porque podemos decir: pero yo sirvo, yo predico en la iglesia, yo hago parte del grupo de alabanza, yo soy del grupo de los maestros, yo hago parte de los de la actividad de la cocina. Pero le pregunto: ¿está dando el fruto que Dios espera que usted dé? Porque usted se encuentra que esa viña debía dar buenos frutos, pero dio frutos silvestres. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Y cuáles quizás son esos frutos? ¿Estamos dando frutos de oración? ¿Estamos dando frutos de ayuno, de estudio de la palabra del Señor? ¿Estamos dando frutos de santidad? ¿Estamos dando frutos de misericordia? ¿Estamos dando frutos de perdón? ¿Estamos dando frutos de amor? Usted encuentra en Efesios que dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu. Si usted y yo no perdonamos, no estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Si usted y yo no tenemos misericordia quizás de nuestro hermano que comparte a nuestro lado, hay que empezar a pensar que no estoy dando el fruto que Dios quiere que yo dé. Si yo no gano almas para el reino de los cielos, si yo no evangelizo, si yo no oro,
si yo soy desobediente, si yo soy rebelde. ¿Por qué? Porque el Señor en la palabra nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que mi punto de referencia para dar frutos es el Señor Jesús. Entonces, si yo comparo mis frutos con los frutos que daba el Señor Jesús, ¿puedo decir que son frutos buenos? ¿Que son frutos agradables? ¿O que quizás es mejor plantar otra viña? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Volvamos a Mateo, hermano. Mateo, ahí donde estábamos leyendo, Mateo capítulo 21, versículo 33. Glorifique y exalte el nombre del Señor, hermano. No está prohibido alabar a Dios. Entonces dice: este padre de familia, el cual es Dios, plantó a su viña, que hace referencia al pueblo de Israel y hace referencia a la iglesia, y dice: la cercó de vallado. ¿A qué hace referencia ese le cercó de vallado? Hermano, ese cercó de vallado quiere decir, o nos habla de una declaración de propiedad, lo cual decía que esa viña tenía un dueño y que nadie puede entrar a esa viña sin autorización. Y ahora yo entiendo que en el momento que Dios me sacó del mundo para traerme a la iglesia, me puso un cercado de vallado, lo cual quiere decir que yo ya no soy independiente, que yo ya no soy libre, que yo ya no puedo hacer lo que a mí me plazca, o perdóneme la expresión, lo que a mí se me dé la gana de hacer, porque yo ya tengo un propietario, yo ya tengo un dueño, el cual pagó el precio por mí. Y usted se encuentra en Job, el capítulo número 19, versículo 8, que dice que él cercó de vallado mi camino y no me dejó pasar. Lo que quiere decir que él cerca mi camino para que yo no haga mi voluntad, para que yo no haga lo que yo quiero. Ese cercado significa que ahora yo tengo un propietario y yo no puedo traspasar esa cerca. Pero eso también significa que nadie puede venir a dañar mi vida sin que el dueño de la viña lo permita. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden glorificarle? Pero también, hermano, gloria al Señor, dice que cavó en ella un lagar. El lagar es el lugar donde se procesa la uva para sacar el vino o el jugo. Y ese lagar representa y es la certeza de que la viña sí o sí iba a dar frutos. Eso representa el lagar. Es la certeza de que la viña va a dar frutos. Entonces, hermano, cuando Dios me saca del mundo y me planta en su viña, Él tiene la certeza de que usted y yo vamos a dar frutos, que vamos a tener frutos. Si no, pues Él no se hubiera tomado el tiempo de rescatarnos del mundo. Él lo hace porque tiene la certeza de que nosotros vamos a dar fruto. También dice la palabra, edificó una torre. La torre, hermano, es sinónimo de vigilancia, protección y cuidado. Lo que quiere decir que Dios es mi cuidador, que Dios es el que me guarda, que Dios es mi torre fuerte, que Él es mi castillo y que Él es mi dulce refugio. Y la torre representaba vigilancia para que nadie ajeno a esa viña viniera a llevarse los frutos. O sea, hermano,
que la viña, ¿quiénes somos? Dígalo fuerte, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Y los frutos representan la obra de Dios que Él hace en nuestra vida. Lo cual quiere decir que los frutos no son suyos, que los frutos no son míos, que los frutos le pertenecen a Él. Por eso la obra no es de los hombres. Esta obra no es del presidente de la obra, no es del supervisor, tampoco es del pastor Smith. La obra es de Dios y Él es el que sostiene su obra. Él es el que lleva su obra adelante. Él es el que pone todos los recursos para que nosotros demos frutos. Por eso, hermano líder, ese grupo que está bajo su responsabilidad no es suyo, es de Dios. Y nosotros debemos cuidar ese grupo. Debemos cuidar a esos hermanos. Pero sobre todo, tener cuidado de no quedarnos con lo que no nos corresponde. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero hermano, aquí está el primer eje central de esta parábola. Dice, la arrendó a unos labradores y dice, y se fue lejos. Cuando el padre de familia arrienda la viña, en ningún momento quizás se pensó que estos hombres intentarían quedarse con la viña, que intentarían quedarse con los frutos de esa viña, sino que deposita la confianza en esos hombres pensando que iba a recibir lo que a él le pertenecía. Y ese es el detonante número uno, que el dueño no estaba. Incluso cuando usted lee Lucas, este mismo pasaje, dice que el dueño de la viña se fue a vivir a otra ciudad, lo cual no le permitía estar al tanto de lo que estaba sucediendo en la viña. Y este es el primer eje central. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi comportamiento cuando no me ve la autoridad? ¿Cuál es mi comportamiento cuando no estoy quizás delante de una autoridad? Cuando no estoy delante del encargado de velar de mi vida. ¿Cuál es su comportamiento cuando sale de esa puerta hacia allá? Porque ese es el eje central de que nosotros demos buenos frutos o malos frutos. ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? Dele gloria, hermano, bríndele un aplauso al Señor. ¿Cuántos pueden glorificarle? Entonces entendemos que hay un dueño de la viña, que hay una viña, que hay un lugar de propiedad, que hay un lugar que significa la certeza de que la viña iba a dar fruto, una torre que significaba la protección de la viña, pero también está el detonante, el eje principal, que es mi comportamiento cuando no me ve la autoridad. Porque esto representa, como le digo, al pueblo de Israel y a los líderes. Y ellos en ese momento pensaban o quizás actuaban porque decían: Dios no nos juzga, Dios no está presente. Que usted se da cuenta que ellos creían que todo lo que ellos hacían era aprobado por Dios. Que ellos creían que su comportamiento, hermano, era buenísimo. Pero vamos a seguir avanzando. Punto número 2. Mateo 21:34. Dice la palabra: cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiese sus frutos. Y aquí está el eje central, el segundo eje central de esta parábola: el tiempo.
Hermano, el tiempo revela lo que nosotros realmente somos. Porque en un principio quizás yo puedo aparentar. Yo quizás puedo mostrar algo que no soy. Y en principio, cuando se estaba arrendando la viña y al momento quizás de la firma del contrato, estos hombres estaban diciendo que iban a cumplir con los términos del contrato. En ese momento los labradores no estaban pensando: vamos a apoderarnos de la viña, nos vamos a quedar con la viña, no vamos a entregar los frutos de la viña, sino que fue con el tiempo que se revela la intención del corazón de estos hombres. Y con el tiempo se revela la intención que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es la intención por la que yo sirvo a Dios? ¿Qué estoy esperando de sacar provecho de ese servicio que yo hago para Dios? Y por eso es que muchos quizás salen del liderazgo y comienzan a ver a otro y decían: no, pero es que ese grupo no se movía como cuando yo estaba de líder. Es que ese no hace lo que yo hago. Es que ese no se le nota la pasión, el anhelo por hacer las cosas. Y empezamos a ver que la intención que había en su corazón no era la que se esperaba. Porque, hermano, eso pasa. Eso sucede. Hay personas que en este momento están diciendo: es que nadie puede hacer las cosas como las hago yo. Si yo estuviera en esa posición, yo sí estaría, mejor dicho, haciendo que ese grupo caminara, andara. Por eso, hermano, usted ve que la palabra dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos. El padre de familia no estaba diciendo: esta viña va a dar fruto instantáneamente, ya, sino que tenía un tiempo. Por eso, cuando el Señor nos saca del mundo, el Señor está esperando un tiempo para que usted y yo comencemos a dar frutos. El Señor no nos pide frutos ya, de una vez, sino que va a ser al pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque se supone que esa viña estaba en un lugar fértil. Y por eso vuelvo y le pregunto: el tiempo que usted lleva de conocer a Dios, ¿qué frutos ha dado? ¿Son los frutos que Él quiere que dé? ¿O ha pasado el tiempo y usted sigue sin dar fruto? Vea, miremos Lucas, alabe el nombre del Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios. Regáleme un segundo que no lo anoté ahí. Lucas 13. Sí, señora. Lucas 13. Lucas 13, el capítulo 6, versículo 6, perdón, dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Cuánto tiempo llevaba buscando frutos? 3 años y no los hallaba. Pero dice: córtala. ¿Para qué
inutiliza también la tierra? Hermano, con todo respeto voy a decir algo porque no quiero que nadie se ofenda ni faltarle el respeto a nadie, pero si yo no doy frutos en la congregación, soy inútil. Soy inútil, de acuerdo a lo que la palabra del Señor me está diciendo. O sea, fue a buscar frutos 3 años, no los halló. Pero ¿qué dice? Córtala porque es inútil. Y ese pedazo de tierra que está ocupando se puede usar para otra cosa. Pero es aquí donde entra la misericordia de Dios y la misericordia del Señor Jesús. Porque dice, él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Sabe que si ve que el Señor Jesús está esperando que usted y yo demos frutos? Que aún dice, espere un poquito más, dele un poquito más de tiempo, que va a dar el fruto que se espera. Pero si no da fruto, la quitamos. Volvamos a Mateo. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. El punto número 2 es los siervos y los labradores. El 2. Estamos en el 2. No, el tiempo era el eje central, el segundo eje central del conflicto de la parábola. Pero el punto 2 es los siervos y los labradores. ¿A quién representa a estos siervos? Cuando se habla de los siervos, ¿a quién representa? Si Dios es el dueño de la viña, Israel era la viña, ¿a quién representaban los siervos? Los siervos representaban a los profetas que fueron enviados al pueblo de Israel para recolectar los frutos. Y la violencia, porque dice, mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. La violencia que sufren los siervos fue la violencia que representa lo que sufrieron los profetas ante el pueblo de Israel. Usted ve que en la Biblia usted nunca encuentra que un gentil haya matado a un profeta de Israel. Nunca lo va a encontrar. Porque cuando incluso Nabucodonosor invade la tierra, él dice: busquen al profeta Jeremías y cuídenlo, guárdenle su vida y pregúntenle que si él quiere venir a Babilonia o se quiere quedar en Israel. Era un gentil, pero ¿cómo lo trató el pueblo de Israel? ¿Cómo lo trataron los líderes religiosos del momento? Eso representa a esos profetas que fueron enviados a su pueblo y encontraron la muerte a manos de su nación. Que fueron enviados a recolectar los frutos y no se les fueron entregados. ¿Y a quién representa entonces los siervos en nuestro tiempo? Pastores, líderes, un hombre, una mujer de Dios, un maestro que se levanta para censurar el pecado, que se levanta para hablar de la voluntad de Dios, para hablar cómo es la vida agradable a los ojos de Dios. Pero encuentran una respuesta pero si es legalista, si es extremista, si es fanático. Estamos en un nuevo tiempo. Esos tiempos de antigüedad ya pasaron. ¿En algún momento hemos dicho nosotros eso de los que predican la palabra?
Es que ese otra vez el mismo mensaje, otra vez con las mismas cosas. El mensaje se puso pesado. Porque muchas veces, hermano, pasa que mientras se predica la palabra, allá se murmura, allá se censura, allá se critica, allá se está diciendo, ¿y por qué no pusieron a otro más elocuente? ¿Por qué no pusieron a otro que se exprese mejor? ¿Por qué siempre el mismo? Ahí usted y yo nos convertimos en esos labradores malvados. Porque estos siervos son los encargados de recolectar el fruto que se supone que usted y yo debemos dar. ¿Y qué encuentran esos siervos cuando van a buscar el fruto? ¿Es que siempre yo, no hay otro? A mí me cogieron de que siempre soy el que le hago aseo a la iglesia. Hermano, dirija, ¿por qué yo? Yo no voy a dirigir, que lo haga otro. Hermano, vea, ayúdenos con esto. No, yo no tengo tiempo. ¿Cuántos decimos amén? En el tiempo de los frutos se esperaba el resultado de la viña, pero ese resultado nunca llegó. Ese resultado no fue el esperado. ¿Cuántos podemos darle gloria al Señor? Y es ahí cuando yo no doy los frutos, que igual que estos labradores, me estoy apoderando de lo que a mí no me pertenece, de lo que no es mío. Porque vuelvo y le digo, los frutos no son míos. Con los frutos quizás me veo beneficiado, pero esos frutos no me pertenecen. Por eso no considere que quizás lo que usted hace lo hace por méritos propios, porque usted se lo merece, porque usted es el estudiado, porque usted es el más elocuente, porque lo que hacemos en la obra del Señor, grande o pequeño, es por misericordia, es por su misericordia. No es porque yo me lo merezca, porque yo no merecía nada. Yo no era digno de nada, pero Él en su misericordia me dio la oportunidad de hacer algo para su gloria y para su honra. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Y mire lo que dice Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 37 al 39. Mateo 23, 37 al 39. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si usted en su Biblia tiene un título, en la mía dice: Jesús se lamenta por Jerusalén. Es el lamento por los profetas, porque los profetas eran enviados al pueblo de Israel. ¿Y qué decía? El pueblo de Israel los mataba. Usted ve que en el primer libro de los Reyes
cuando Elías tiene ese encuentro con Dios, que Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? El que responde, él dice: tuve un vivo celo por Dios, porque han matado a tus profetas a espada, y a mí me buscan para quitarme la vida. Ese es un pequeño ejemplo de lo que el pueblo de Israel hacía. Y usted y yo nos convertimos en esos cuando censuramos, cuando criticamos, cuando juzgamos el mensaje que se da desde el altar. No le digo que coma entero, ¿no? Que entonces usted acepte todo lo que se dice de acá. Pero tenga cuidado de sus palabras, de lo que sale de su boca, porque usted no puede estar censurando al pastor, sino que puede estar censurando directamente a Dios. Bríndele un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria al Señor. Entonces, ¿sí ve que con el tiempo se reveló la intención de estos hombres? Que fue: no vamos a entregar los frutos. El dueño de la viña no está, así que podemos hacer de la viña lo que nosotros queramos. Por eso dice: a los siervos a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Qué hubiera hecho usted si usted fuera el padre de familia, el dueño de la viña? Lo primero que quizás hubiéramos hecho en nuestra naturaleza es decir: voy a demandar, voy a poner una demanda porque es mi propiedad. Tengo algo que certifica que eso es mío y que me lo están quitando. Pero el padre de familia dice: envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Vuelvo y digo, van dos. Ahí sí, con más creces, usted hubiera ido a demandar, a que la ley le ayudara con esos labradores malvados. Mire que estudiando acerca de este tema, dice que en Estados Unidos eso de la propiedad es, pero en extremo, que si alguien entra a su terreno sin autorización y usted lo mata, dice la ley lo cobija, porque dice estaba en su propiedad. Es algo tremendo. Pero aquí este hombre no hizo eso, no se estaba defendiendo, aunque tenía todo el derecho de defender su propiedad, no lo estaba haciendo. Pero dice, versículo 37, y ahí entramos al punto 3. Voy como muy rápido, es que me entregaron muy temprano. Gloria al Señor. Punto 3. Dice: finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Punto 3. El heredero. ¿Quién es el heredero de esta historia? ¿A quién representa el heredero? ¿A quién? Al Señor Jesús. Jesús representa al hijo de este hombre que fue enviado a estos labradores y fue asesinado para apoderarse de la viña. La pregunta es: ¿los líderes religiosos sabían que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Lo sabían o no lo sabían? Sí sabían que era el Hijo de Dios, pero no lo quisieron reconocer.
yo puedo saber que Jesús quita de mí todo pecado, que a través de su sangre soy salvo. El problema es que hoy en día no lo queremos reconocer. No queremos aceptar lo que Él nos ofrece. No queremos aceptar que Él es el que puede transformar, que puede limpiar, que puede cambiar. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Pero hermanos, ¿sabe que estos líderes judíos, al rechazar a Jesús, estaban rechazando el reino de Dios? Estaban rechazando el reino de Dios. Miremos Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Alabe el nombre del Señor, hermano, dele gloria al que vive. Juan 11:45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ¿vosotros no sabéis nada? ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo? ¿Sabían o no sabían lo que estaban haciendo? Sí lo sabían. Por eso usted y yo no podemos decir: no, es que yo no sabía lo que yo estaba haciendo. No, es que me engañaron. No, es que usted sabe que uno es débil. No, usted y yo somos conscientes de las decisiones que tomamos, de lo que hacemos, en lo público y en lo secreto. No tenemos excusa de decir: no, es que yo no sabía, es que nunca me lo habían dicho. Somos conscientes de lo que hacemos. Y dice: ¿ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ahí sí dijo algo inconsciente. Profetizó sin saber lo que estaba diciendo, que era necesario que Jesús muriera por la nación, pero no solo por Israel, sino que era necesario que Jesús muriera por usted y por mí, porque sin su muerte hoy usted y yo no estaríamos aquí. Sin su muerte usted y yo no le estaríamos alabando. Sin su muerte usted y yo no podríamos decir que amamos a Dios, que servimos a Dios, y mucho menos podríamos decir que íbamos a la vida eterna. Pero mire que dice: como era el sumo sacerdote, profetizó que era necesario que Jesús muriera por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahí está. Acordaron matarle. ¿Y sabe que usted y yo acordamos matar a Jesús cada vez que volvemos al pecado?
Cada vez que yo me vuelvo un practicante de pecado, estoy volviendo a matar a Jesús. Y la palabra dice: ¿qué castigo cree que recibirá el que pisotee la sangre de Cristo? O sea que si después de haber conocido esta verdad, yo sigo en el pecado, ¿qué castigo cree que merezco? Porque ellos lo estaban haciendo o sea, eran conscientes de lo que estaban haciendo. Por eso vuelvo y le digo: yo peco porque quiero pecar. Usted se va a los bares porque se quiere ir a los bares. Nosotros miramos pornografía porque queremos mirar pornografía. Usted fornica porque quiere fornicar. Usted dice mentiras porque quiere decir mentiras. Usted está en el chisme porque quiere seguir en el chisme. Usted murmura porque quiere murmurar. Porque si yo determino lo contrario, nadie me puede obligar a mí a pecar. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Volvamos a Mateo. Entonces dice: tomemos al heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Dónde murió Jesús? ¿Dónde murió Jesús? Fuera de Jerusalén. Estaba hablando y representando lo que iba a pasar. Porque Jesús, al decir el hijo del heredero, o el heredero, el hijo del dueño, estaba ocultando su identidad, pero les estaba diciendo lo que ellos iban a hacer. Y vuelvo y le digo: si usted y yo rechazamos a Jesús, rechazamos el reino de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Alabe el nombre del Señor. Entonces dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Está diciendo, ellos mismos estaban diciendo lo que les iba a pasar. Y si yo, sabiendo que tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento, no lo hago, ¿qué castigo cree que merezco? Porque hoy nos escudamos diciendo: no, pero es que Dios tiene misericordia. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Al fin y al cabo, el Señor dijo que si alguno peca, abogado tiene. Y estamos quizá jugando con la gracia, jugando con lo que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y añadiendo más pecado a la cruz. Pero dice que a los malos labradores destruirá sin misericordia y dará su viña a otros que den el fruto en su tiempo. Dice que paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús le dice: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Le está diciendo: la piedra que ustedes rechazaron se convirtió en la piedra principal, se convirtió en la piedra más importante.
Por eso usted no rechace a nadie. No diga este no sirve para nada. No diga este es inútil. A ese no se le ven frutos. Porque solo el tiempo lo dirá. Y por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no puede dar malos frutos. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por mis frutos la gente me va a conocer. Por sus frutos la gente lo va a conocer. Por eso deje que todo vaya a su tiempo. Cuando el Señor les habla del trigo y la cizaña, dijo, deje que los dos crezcan. Deje que los dos nazcan. Que se críen a la par. Porque cuando llegue el tiempo de la siega, se va a coger la cizaña y se va a quemar. Y en cambio con el trigo se recogerá en graneros. Deje que todo el mundo crezca a la par. Al final del tiempo decidirá quién es y quién no es. 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si usted no da frutos, va a llegar otro que sí da frutos. Si usted no hace la voluntad de Dios, va a llegar otro que sí hace la voluntad de Dios. Si usted no aprovecha el tiempo y las oportunidades de Dios, hay muchos que están esperando una oportunidad. Y cuando llegue esa oportunidad, no la van a desaprovechar. Y la palabra es clara cuando dice, entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ah, si yo tan solo hubiera hecho esto. Si yo tan solo le hubiera cumplido a Dios. Si yo tan solo hubiera hecho su voluntad. Pero con el lamentarse, ya no hay nada que hacer. Por eso no espere. No espere que otro produzca fruto. No esté pendiente de la viña del otro. No esté pendiente de lo que el otro hace. No esté pendiente y mirando si el otro cayó y no cayó, si el otro ora o no ora, si el otro busca o no busca. Ore usted, ayune usted, busque usted. Haga la voluntad de Dios usted, porque dice que llegará el tiempo que se notará la diferencia entre el que buscó a Dios y el que no. 44 dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si no reconocemos a Jesús, si rechazamos esta verdad, si somos incrédulos a lo que dice la Escritura, usted y yo ya estamos condenados. A los que creyeren en su nombre serán salvos, mas el que no creyere será condenado. Aunque la palabra dice, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por él. Pero el que no cree no es condenado, es condenado. La pregunta es, ¿creemos? Porque el tiempo nos ha llevado a decir, pero ¿sí será verdad que Cristo viene? ¿Será cierto eso que dicen? Porque vea cuántos años llevan predicando de lo mismo y nada pasa.
Pero dice que bienaventurados son aquellos a que el Señor de la casa halle su siervo velando, aunque llegue la segunda o la tercera vigilia de la noche. Es mejor que cuando llegue el momento usted esté vigilante, esté velando, y no que se lleve una sorpresa por incredulidad. Y el versículo 45 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Los fariseos entendieron, los doctores de la ley entendieron, los escribas entendieron, los saduceos entendieron que estaba hablando de ellos. La pregunta: ¿entiendo lo que Dios me está hablando en esta mañana? ¿Entiendo lo que Dios está diciendo? ¿O estoy pensando para quién será esa palabra? Porque claramente dice ahí: entendieron que hablaba de ellos. Y yo no necesito que me digan: sí, ahí le están hablando, ponga atención. Yo soy consciente si soy yo o no soy yo, porque Dios me ha dado entendimiento. Y yo soy consciente si necesito quizás decirle: Señor, perdóname porque hasta aquí no he dado los frutos que debería dar. Hasta aquí he dado frutos silvestres. Hasta aquí me he quedado con lo que a ti te corresponde. Me he quedado con tu gloria. Me he quedado con tus frutos. Y ahí hay una reacción. Buscaban cómo echarle mano, pero tenían al pueblo porque este era profeta. Podemos entenderla. Vuelvo y le digo: usted sabe si está dando los frutos que Dios espera que usted dé. Dios está esperando y sabe, y usted también es consciente si está haciendo su voluntad o no la está haciendo. ¿Por qué no cierra un momento sus ojos? Cierre por un momento sus ojos. Y hable con Dios. ¿Cuántas oportunidades quizás no nos ha dado Dios? ¿Y a cuántos quizás Dios no nos ha revelado y no nos ha dicho los planes que Él tiene para nuestra vida? Los planes que Él tiene para nuestra casa. Los planes que Él tiene para nuestra familia. Y quizás el dueño de la viña ha venido a buscar los frutos que esa viña debía producir. Que el Señor ha venido para mirar los resultados de la viña. Que la viña fuera útil. Que la viña diera ganancias. Que la viña entregara buenos frutos.
Pero puede ser que en lugar de encontrar buenos frutos, que en lugar de esperar frutos agradables, ha encontrado frutos silvestres, frutos que no tienen valor, frutos que al momento de la realidad no son buenos, no son saludables, o que al contrario simplemente no ha hallado frutos, que ha pasado el tiempo y el dueño de la viña ha venido constantemente por sus frutos y no hay frutos. ¿Cuál es el resultado que el Señor ha encontrado de ti? ¿Qué resultado le estás dando al Señor? ¿Qué más esperas para dar el resultado que el Señor está esperando que demos? ¿De qué manera nos tiene que hablar Dios para que nosotros hagamos lo que Él nos ha mandado hacer? ¿Estamos esperando que sea demasiado tarde? ¿Estamos esperando cuando ya no haya oportunidad? ¿Estamos esperando a que el tiempo se acabe? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida. Pero si hay alguien que reconoce que no está dando el fruto esperado, aquí está el altar. Si alguien quiere venir aquí a este altar y hacer un compromiso con Dios, de decirle: Señor, a partir de este momento voy a dar frutos, venga y hágalo. Póngase sobre sus pies, hermano. Levante sus manos y haga un llamado. Si hay alguien en este lugar que aún no ha recibido a Cristo y quiere recibir a Cristo en su corazón y comenzar a dar frutos, venga. Esta es una oportunidad que Dios le está dando en esa mañana. Es una oportunidad para nuestra vida. Yo no lo conozco. Yo no sé qué resultados le está pidiendo Dios que usted le dé. Yo no sé de qué frutos Dios le está hablando. Porque los frutos que yo debo dar para Dios son diferentes a los suyos. Pero quizás en esta mañana es un momento para hacer un alto en nuestro camino. Es un momento para detenernos y analizar, para mirar nuestro caminar hasta este momento. Si hemos hecho lo que Dios quiere que nosotros hagamos.